Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este tutorial. Les voy a compartir este lindo y hermoso tutorial de este patrón. Y este lo voy a aplicar voy a tratar de hacer como un camino de mesa o una carpeta, pero voy a hacer otros más. Hoy les voy a enseñar nada más cómo realicé el tutorial. Y en un próximo video les voy a enseñar cómo los voy a estar uniendo. Y para este tutorial vamos a necesitar color blanco y color café, que son en los colores que yo lo estoy usando. Bueno, pues comenzamos con el tutorial. Bueno, aquí vamos a iniciar haciendo cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Vamos a cerrar en la primera cadena de inicio con punto deslizado. Así nos tiene que quedar un arito así. Bueno, vamos a subir 1, 2, 3 cadenas más, y en el aro, en el círculo, vamos a hacer puntos altos. Llevamos 2, 4. Contando las cadenas de inicio que hicimos, vamos a hacer 20 puntos altos. Bueno, aquí ya tengo mis 20 puntos altos. Ahora voy a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenitas para hacer un punto alto, más una cadena de separación. Y en el siguiente punto hacemos punto alto. Y dejando una cadenita de separación. Cadena de separación y punto alto. Y esta vuelta así la vamos a trabajar alrededor de nuestro círculo, haciendo un punto alto separados de una cadenita. Bueno, aquí ya terminé de hacer todos mis puntos altos, mis 20 puntos altos separados de una cadenita. Y aquí vamos a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Voy a hacer un punto y voy a cortar porque aquí vamos a cambiar al color café. Bueno, seguimos con el color café. Aquí lo voy a iniciar un punto en el espacio anterior. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar voy a hacer un punto alto, teniendo 2 puntos altos. Voy a dejar 1, 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio hago 2 puntos altos en el mismo lugar. Dejamos 1, 2 cadenas de separación y nuevamente 2 puntos altos. Así.
Bueno, y esta vuelta así la vamos a trabajar con 2 puntos altos separados de 2 cadenitas. Y aquí hacemos 2 cadenas y cerramos en el punto alto en la tercera cadenita con punto deslizado. Bueno, ya terminamos, cerramos nuestro punto. Ahora pasamos al siguiente espacio directo y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora nuevamente pasamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. Tenemos 3 puntos altos en este espacio y 3 puntos altos en el siguiente espacio. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Bueno, y aquí hicimos nuestras 5 cadenas en el mismo lugar donde hicimos los 3 puntos altos. Ahí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, así. Ahora continuamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. 2 y 3. Ahora pasamos al siguiente espacio y hacemos punto bajo. Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, así. Y aquí ya formamos nuestra primera esquina. Bueno, y aquí ya tenemos nuestros 2 puntos bajos juntos en el mismo espacio. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar, así. Ahora de manera directa vamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. Siguiente espacio, 3 puntos altos. Y aquí vamos a formar la segunda esquina. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Nuevamente en el mismo espacio, los 3 puntos altos. Siguiente espacio, 3 puntos altos. Así. Y aquí tenemos formada la segunda esquina. Pasamos al siguiente espacio y hacemos 2 puntos bajos, 3 cadenas y en el siguiente espacio 2 puntos bajos, así. Y aquí tenemos formado la primera esquina, la segunda y vamos a formar la tercera. Pasamos al siguiente espacio directo y hacemos los 3 puntos altos. Bueno, y así voy a trabajar hasta formar mis otras 2 esquinas que me faltan y regreso para explicarles el siguiente paso. Bueno, y aquí ya terminé de hacer mis 4 esquinas y aquí llego al último punto
y hago 2 puntos bajos, así. Ahora pasamos al siguiente, directo de aquí pasamos al siguiente punto alto que teníamos de cuando iniciamos los puntos altos, con un punto deslizado, y aquí subo 1, 2, 3 cadenas, y aquí vamos a hacer punto alto en cada punto alto. En total vamos a tener 6 puntos altos, contando los 3 puntos de cadenita que hicimos, que hace un punto alto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en el espacio de las cadenitas que hicimos vamos a hacer 3 puntos altos. Así. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y nuevamente hacemos 3 puntos altos. Así. Y en total, contando los 3 puntos altos que hicimos en las cadenitas, vamos a tener 9 puntos altos así de este lado. Ahora vamos de este lado y hacemos punto alto en cada punto alto, que son 6 puntos altos. Y en total vamos a tener, como aquí teníamos 9 puntos altos, vamos a tener 9 puntos altos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, y voy a pasar al espacio de las cadenitas que fuimos haciendo, de las 3 cadenitas, con punto bajo. Así. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y paso directamente al punto alto, haciendo punto alto. Y esta secuencia que hicimos aquí de los 9 puntos altos y 5 cadenitas, y 9 puntos altos, 3 cadenitas, punto bajo, lo vamos a hacer de este lado, y lo vamos a ir haciendo en cada esquina los 9 puntos altos, para ir formando nuestra esquina. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y nuevamente 3 puntos altos. Así. Ahora continuamos con los 6 puntos altos que tenemos. Vamos a ir haciendo punto alto en cada punto alto. Así, y aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Separamos 3 cadenitas y hacemos punto bajo. Nuevamente 1, 2,
3 cadenas y pasamos al siguiente punto con punto alto. Y así vamos a ir formando nuestras 2 esquinas más que nos faltan haciendo la misma secuencia. Bueno, aquí ya terminé, ya avancé, hice mis 2 esquinas más y ahora aquí ya hice mis 3 cadenitas, mi punto bajo y más 3 cadenitas. Ahora voy a cerrar en la tercera cadena con punto deslizado. Avanzo una con punto deslizado, un punto. Avanzo 2 puntos con punto deslizado. Sería 1, 2. Aquí avancé 2 puntos. En total son 3 puntos que dejamos fuera. Hago 1, 2, 3 cadenas y punto alto. Contando las cadenitas que hicimos es un punto alto, son 3 puntos altos. 4, 5, 6 puntos altos, más 3 puntos altos que hacemos en el espacio de cadena que tenemos. En total son 9 puntos altos. Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Así. Nuevamente hacemos punto alto, hacemos 6 puntos altos más 3 puntos altos que tenemos en las cadenitas, son 9. Llevamos 5, 6, 7, 8 y 9. Y dejamos 3 puntos de separación, 3 puntos altos separados. Bueno, aquí ya hice mis 9 puntos altos. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. En las cadenas que hicimos anteriormente vamos a hacer punto bajo. Así. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas y punto bajo. Así. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí voy a contar 1, 2, 3, que son los 3 puntos altos que vamos a dejar, y en el cuarto hago punto alto, que son los 3 que dejamos al inicio y al final. Y ya de aquí empezamos a hacer punto alto. Hasta completar nuestros 6 puntos altos que tenemos de base, más 3 puntos altos que hacemos en las cadenas, y en total son 9 puntos altos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente los 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer
6 puntos altos. Aquí así, y dejamos 3 puntos altos separados, o sea, no los vamos a trabajar. Y aquí tenemos 9 puntos altos, son 3, 4, 5, 6, 8 y 9 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Pasamos al espacio de cadenitas, hacemos un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto. Y así vamos a ir formando nuestras esquinas, como hicimos la primera y la segunda. Bueno, aquí estoy por terminar la vuelta. Voy a hacer las 4 cadenas y voy a unir en la tercera con punto deslizado. Así nos tiene que ir quedando ya nuestro cuadrado. Ahora voy a pasar al siguiente punto alto con punto deslizado, siguiente punto alto, punto deslizado, voy a dejar 1, 2, 3 y en el siguiente punto deslizado ya hago 1, 2, 3 cadenas que forman un punto alto. Y aquí vamos a realizar ya puntos altos. Y en total vamos a tener 9 puntos altos con los 3 puntos altos que hacemos en las cadenas. Así. Nuevamente 5 cadenas y 3 puntos altos. Hacemos los más los 6 puntos altos que vamos a hacer. En total son 9 puntos altos. Aquí dejamos 1, 2, 3 puntos altos como al principio. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y en el espacio de cadenas hacemos punto bajo. 3, 4 cadenas y nuevamente en el espacio hacemos punto bajo. 3, 4 cadenas y nuevamente punto bajo. 2, 3, 4 cadenas y dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto ahí hacemos punto alto y ya formamos los 9 puntos altos. Bueno, y así vamos a trabajar esta otra vuelta. Aquí ya solo voy a hacer 4 cadenas y voy a unir con punto deslizado en la tercera cadenita. Así. Pasamos al siguiente punto, punto deslizado
y en el siguiente punto dejamos 1 2 3 y hacemos punto 3 cadenitas, subimos, hacemos punto alto y hacemos 3 puntos altos en el espacio de cadenas que hicimos aquí. Bueno, y aquí vamos a hacer 8 cadenas. Ya no vamos a hacer 5 sino 8, porque si queremos hacer esto lo vamos a unir con otros más para formar una blusa o formar una sábana, una colchita, o para hacer un centro de mesa también. Entonces, para unirlos, aquí vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y hacemos los 3 puntos altos. Así para allá cuando tengamos el siguiente que lo vamos a unir, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la 4 con el siguiente que vamos a unir vamos a hacer 4 cadenitas, agarramos 4 y hacemos punto bajo y lo unimos aquí y así hacemos otras 4 y ya cerramos nuestro espacio de cadenas para unir nuestros cuadrados. Bueno, esto se los voy a enseñar en el próximo video uniéndolos para no hacer tan largo este video. Y ahora hacemos los 9 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí siempre dejamos dejamos 3 al inicio y 3 al final. Y hacemos los 4 de cadenitas y punto bajo. 1, 2, 3, 4 y punto bajo. 3, 4, punto bajo y nuevamente 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3 y en el cuarto ya iniciamos haciendo puntos altos. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Ya nada más en las esquinas estas cambian, que son 8 puntos, ya antes eran 5, ahora son 8 cadenas. Voy a terminar mi cuadrado y regreso para mostrárselos al final ya todo terminado. Bueno, pues ya aquí ya estoy terminando ya nuestro patrón, nuestro cuadrado. Podría decirse que es un cuadrado. Lo voy a hacer mis 4 cadenas y lo voy a cerrar en la tercera cadena de inicio con punto deslizado. Hago una cadena más y lo corto porque ya hasta aquí terminamos nuestro tutorial. En el próximo video les voy a mostrar cómo los voy a unir, porque voy a hacer otros más para unirlos. Y así nos ha quedado nuestro
tutorial terminado. Como les expliqué, lo pueden hacer, lo pueden aplicar para una colcha, una colchita de bebé en diferentes colores, en los colores que ustedes gusten. O lo pueden hacer también para iniciar una blusa, una falda como aplicación. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el tutorial. En un próximo video voy a explicarles o voy a mostrarles cómo unirlos de la esquina a la otra esquina y uniéndolos también por las cadenitas que tenemos aquí a un lado. Bueno, pues te gustó el video, te invito para que te suscribas al canal. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el tutorial. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.